Sí. Bueno, bien. Pues vamos a tratar de terminar hoy, digamos. Solamente está por presentar los convenios. Son 7 convenios. Son No. 7 convenios y 2 pactos los que tenemos que observar, nada más. Em, este, este perfil que está aquí es el de los que, este es como un anuncio de trabajo para ustedes por si les interesa, ¿verdad? Volverse especialistas en alguno de los convenios, que definitivamente tiene que ser de, de todo el derecho interno que hay, porque naturalmente que los convenios han impregnado todo nuestro ordenamiento jurídico interno. No, no mires. Y si ustedes se vuelven expertos, pues pueden aplicar con todo el derecho del mundo, ¿verdad? Aplicar a estas. em, no me recuerdo ni dónde nos quedamos. Eh, Dijeron que no se miraba esta, ¿verdad? Esa fue la última diapositiva que vimos, licenciado. Esta, ¿verdad? Sí, esta. Lo que pasa es que está como movida y espero que ahí la puedan ver. Em, bueno, voy a tratar de hacer una comparación. Esto es una comparación porque yo entiendo que ustedes pues ya tienen el conocimiento pleno de lo que es de lo que es el libro número 5 del derecho civil, ¿verdad? Del Código Civil, digamos, de las obligaciones y de los contratos. Entonces, ¿por qué insisto en esa parte? Porque si ustedes cursaron em, ya el Derecho Civil 4, que es en donde se da este libro número 5, entonces tienen claro cómo es la contratación. Y entonces necesitan quizás un par de elementos nada más para completar la idea de que en el derecho internacional y en estos documentos que nosotros estamos evaluando, funciona de esa misma manera. Digamos, el derecho la Convención de Viena, por ejemplo, es como nuestra materia procesal. Yo creo que ahorita ustedes llevaron procesal civil uno, ¿verdad? Entonces vendría siendo como nuestra materia procesal, eh, de cómo se van a resolver las, eh, los conflictos que surjan alrededor de estos acuerdos, de estos convenios que tenemos firmados nosotros. Como les decía, en el sistema universal tenemos, hay siete, siete convenios y 2 pactos. Eh, nos, y la declaración. Son 11 en total con la carta, pero hay un detalle que les decía yo que el convenio sobre desaparición forzada, nosotros solo participamos en él, pero no lo ratificamos. O sea, a veces no lo tenemos insertado en nuestra legislación. En consecuencia, pues no se puede tomar eh, como de esos, como de esos derechos
es muy subjetivo, digamos, ¿verdad? Si no está en nuestra legislación, es muy subjetivo ese artículo de la Constitución que leyó uno de sus compañeros ayer, que decía que eh, aunque no figuren, en cambio, los, los que nosotros tenemos ratificados, esos sí figuran y son de observancia obligatoria. Bien, entonces la forma de contratar ha sido como esa del derecho civil 4. ¿Qué contiene? El pacto, el pacto de derechos civiles y políticos, que son dos, ¿verdad? Son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos dos pactos, ustedes los tienen que tomar en la misma dinámica que se toman los contratos eh, de la forma o la teoría, digamos, de cómo operan. Para que, para compartirles un ejemplo, existe dentro de los contratos una forma o se establece en ellos una cuestión de hacer o dejar de hacer. En el contrato, en el contrato de usufructo, por ejemplo, si ustedes redactan un documento que tenga una cláusula de usufructo, vamos a decir que ustedes hacen una donación y, y colocan una cláusula en el contrato de usufructo vitalicio. Entonces, ¿qué no van a hacer? ¿Qué no van a hacer en el traslado del bien? Que no se van a ir ustedes del lugar, porque se establece ahí no irse, ¿verdad? En el contrato de mutuo es a la inversa. En el contrato de mutuo es hacer. ¿Qué hacer? Que usted me prestó a mí 100 quetzales, yo no le puedo pagar 100 pesos mexicanos, ¿verdad? O 100 semillas de cacao. Dice, dice que ese contrato que si a uno le prestan 100 quetzales, uno tiene que devolver en la misma especie que recibió. Entonces es de hacer. Entonces, eso es el derecho civil, digamos, la forma básica del contrato. En el ámbito internacional, los países, cuando firman el pacto, se comprometen a hacer en en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a hacer y en el otro de no hacer. Aquí les tenía yo cuál es el que no hace, vamos a ver. Pues, en realidad, está. Extravió se me extravió la diapositiva. Bien, pero vamos a, cuando cuando la tenga se los envío, la encuentre. Em, entonces,
¿Por qué es importante que quede como clara la idea de que a qué es lo que estamos obligados a hacer como Estado y a qué no estamos obligados, o sea, no debemos hacer? Por ejemplo, en los derechos civiles y políticos, un Estado no puede, escuchen eso, si estamos hablando de la libertad de ejercitar los derechos políticos, un Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, a precio de sanción, obstaculizar la creación de una organización política que vaya a postular a Henry Mérida, por ejemplo, a la presidencia de la República. Digamos, Henry es un líder que, que ha aglutinado una cantidad de gente suficiente, son alrededor de unos 28.000 ciudadanos los que necesita para inscribir un partido político. Hay un procedimiento establecido ahí en la ley electoral de partidos políticos para inscribirlo. Entonces el Estado no puede oponerse porque estaría violando el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, tanto de él como del resto de seguidores que él tiene o de los acompañantes, porque puede hacer que tenga los 28.000 ciudadanos eh, y hay unos 5.000 en cada departamento y han dispuesto tomar el poder cada uno de ellos en sus respectivos espacios. Entonces se le estaría violentando el derecho de la participación política, del ejercicio de su eh, derecho constitucional de elegir y de ser electo. En el otro pacto, que es el número 2 de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ahí el Estado tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No solamente porque la Constitución, dentro de los, dentro de los derechos individuales de los seres, em, se ha comprometido a garantizar la vida, a, a garantizar la salud, la seguridad, la educación. No solo por eso, sino por este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultural, tiene que disponer, por ejemplo, de hospitales para que los ciudadanos tengan acceso a la salud en forma gratuita. Eso es un poquito complicado, ¿verdad? Porque desconozco yo, a veces no logro entender por qué es que soñamos con una educación, con una salud que le dé cobertura a todos y que no se mueran las personas ahí en las emergencias de los hospitales públicos y nunca logramos salir de eso. Pero el Estado es el que tiene que, por lo menos, tener un hospital público en cada departamento y que no, no vengan, por ejemplo, la razón del por qué se acumulan tantas personas aquí en el Hospital Roosevelt y en el Hospital San Juan de Dios es porque de los departamentos donde no hay hospitales con medicina, mandan a la gente para acá. O aquellos hospitales no tienen el equipo adecuado para poder tratar determinadas enfermedades. Entonces se acumula la población exigiendo salud y no hay manera. En este mismo bloque de compromisos tenemos el tema de la educación. La educación sí está como tiene demasiadas eh,
circunstancias allí alrededor, politizadas, diría yo, en salud también, pero aquí se mira mucho más porque como hay niños y bajo la excusa de los, de los eh, se crean esos programas, por ejemplo, de alimentación, ¿verdad? Bananos. eh, y, y la población es un poco exigente también, ¿verdad? Ahí está la seguridad. El Estado tiene que crear una institución para poder garantizarle la seguridad y la integridad física a los habitantes. Em, la seguridad, la educación, la salud y bueno, demás, los derechos culturales, la Constitución nuestra reconoce Sí, la diversidad cultural e incluso, bueno, aquí entra la situación de las religiones. Por ejemplo, nosotros tenemos reconocida la libertad de culto, por eso le decía que las personas tienen la libertad de creer en lo que se les dé la gana. Si creen en la Santa Muerte y consideran que los puede salvar, no sé, no sé cuál podría ser la finalidad, pero ese es un asunto de cada quien. En Guatemala, cuando se firmaron los acuerdos de paz, por ejemplo, en el tema de derechos culturales, los pueblos originarios reclamaron los, los lugares sagrados y el Estado eh, logró recuperar y entregarle a las organizaciones indígenas, por ejemplo, Caminal Cuyum, aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, eh, Ixinché en Chimaltenango, Humarcaj en el Quiché. Esos allá en Huehuetenango está otro centro ceremonial. En Quetzaltenango hay otro. Hay un municipio de Quetzaltenango que tiene otro. Ellos recuperaron esos espacios y hoy los utilizan para llevar a cabo o su práctica espiritual, porque hay que ser, hay que ser conscientes de que en un Estado que reconoce la libertad de culto y que tiene, no solamente es un simple reconocimiento de decir, sí, me importa que creas, no, no solamente es eso, sino que se recuerdan que nosotros, mediante el principio de buena fe, nosotros aceptamos el pacto en donde nos comprometimos a que íbamos a fomentar, digamos, eso, ese respeto, respeto. Naturalmente, pues uno lo que espera también es que el respeto sea mutuo, ¿verdad? Usted es católico, usted que adora la Santa Muerte, usted es satanista, usted es de la espiritualidad maya. Ah, que haya una reciprocidad en cuanto al respeto, ¿verdad? Porque de eso se trata. Bien, entonces, para poderles explicar, yo les había, eh, para poderla, voy a bajar esta, y vamos a subir esta. Eh, yo les había colocado esta diapositiva de que, entonces, para ir como llevando el control respecto de los pactos, porque son dos pactos,
en el sistema universal. Nota, porque ahorita todavía no hemos hablado de los sistemas regionales. Entonces, este clasifica, digamos, esos derechos en generaciones. Generaciones de derecho. Primera generación, segunda generación, tercera generación. Y se dice que, por ejemplo, existe una cuarta generación y cinco y seis. Hay una generación donde ya se incluyen a los animales, el respeto a los animales. Y es por eso es que nació una ley reciente que el, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, creo, que fue el que emitió un reglamento en donde se tenía que inscribir sus mascotas, así con nombre, ¿verdad? Para así como crearle su identificación. Es derivado de ello. Porque, porque eso va evolucionando. Por eso es que nosotros, los documentos, si ven, dice en los títulos, es una evolución y hemos venido desarrollando a lo largo de la historia cómo ha ido evolucionando eh, ciertas exigencias. Dígame, Emerson, tenía levantada la mano. Sí, 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 perdone, no había podido activar el micrófono. Eso le iba a preguntar de las generaciones, Vic, porque en el archivo que usted nos compartió de los derechos humanos, en el último párrafo, las últimas tres líneas, dice que la clasificación de las generaciones no es apropiada, pero no, yo no le entendí de qué generaciones estaba hablando, porque en las líneas anteriores no menciona nada de generaciones. Supongo que se refiere a lo que usted dice ahorita. Sí, fíjese que cuando él dice la clasificación en generaciones no es apropiada, es porque se hace una especie de ponderación. Em, el, este, Vamos a ver si me puedo dar a entender con esto. Si la Declaración Universal, la Declaración Americana, las otras declaraciones que vimos acá, se establece que los seres humanos somos iguales en derechos, en dignidad, en libertad. Entonces, la clasificación, yo le entiendo a él eso, de que se supone que no tenemos que hacer distinción de nada. Yo sigo manteniendo, porque ya escuché de expertos, digamos, de expertos eh, que están más a la vanguardia, digamos, doctores en derechos humanos, dicen ellos, es un planteamiento agotado, dicen ellos. Eso ya como pasó de moda. Yo diferiría un poco porque la clasificación en generaciones, yo la tomo, la interpreto en un nivel de prioridades, en un nivel de prioridades. Por ejemplo, eh, la primera generación, la vida. Ahí, si hablamos del individuo, estamos hablando que el Estado debe garantizar la vida. Esa es un primer, digamos, no existe nada después de ese sujeto si no está vivo. Y nuestra Constitución, por ejemplo, atiende a esa prioridad y coloca que el Estado guatemalteco le reconoce la vida a un ser desde su concepción.
porque a partir de él, bueno, claro está que esa es una perspectiva naturalista, ¿verdad? Porque estamos hablando e implícitamente estamos diciendo que nosotros nacemos con el resto de derechos, pero prioridad, hay prioridades. Eh, vamos a poner un ejemplo tal vez un poco trivial. Por ejemplo, si, ¿qué no les podría ofender? Una gallina. Si ustedes tienen de mascota una gallina y tienen, este, y tienen hambre y, y tienen como 5 días de no comer, la gallina en la quinta generación tiene derechos, ¿verdad? Tiene derecho a que no la traten mal, a que no le den patadas, a que, pues que le den comida y todo, ¿verdad? Pero, pero es un animal comestible. ¿Quién es prioritario? ¿Usted o esa gallina? Entonces yo lo tomo así. Por eso es que sí me quedo, digamos, con esta clasificación, porque el primero es el individuo que desde luego tiene que ejercer sus derechos de libertad. Y aquí, pues, no estamos hablando de, de cosas de cosas tan determinantes, digamos. Claro que para un ser humano en sociedad sí es determinante ejercitar sus derechos civiles. Podría abstenerse de no hacerlo. Por ejemplo, usted podría o sea, vamos a poner este por ejemplo, desafiliarse de un partido político, por ejemplo. No va a perder la vida, ni por afiliarse, ni por desafiliarse. Pero usted tiene que tener la libertad de hacerlo, ambas cosas. ¿Por qué? Porque el pacto le reconoce esos derechos a uno, a un individuo. Entonces, yo me quedo con esa clasificación. Entonces, aquí, la primera generación, ya espero que haya quedado clara, es del individuo, el ejercicio de sus derechos como individuo en la vida social de un país. El Estado tiene que facilitar, digamos, tiene que encontrar la manera. Por eso es que ustedes observan que cuando son periodos electorales, eh, el Tribunal Supremo Electoral envía a los centros comerciales en la ciudad de Guatemala y en los municipios y departamentos envían a las municipalidades, a las escuelas, a los centros de salud donde confluyen más personas, o los parques, envían kioscos para que las personas vayan a actualizar su dirección y o que los que hayan cumplido 18 años y ya están habilitados o ya tienen capacidad de ejercicio puedan inscribirse como ciudadanos. Entonces el Estado, en cumplimiento a estos pactos internacionales, considerando que es un derecho humano elegir y ser electo, asimismo ustedes, pues, ya les dije, ¿verdad?, que pueden crear su propio partido político. Y esto ha generado problemas a otros países, por ejemplo, el caso de Nicaragua. A Nicaragua le ha pasado una situación que ellos dejaron un solo partido político, pero allí esos funcionan como
No sé si alguna vez escucharon cómo funcionaban los partidos comunistas. Esos partidos comunistas tienen escalas, comité, comité vecinal, comité colonial, comité de la zona, comité del distrito, y así funcionan esos. Entonces, y tienen un secretario general que es el jefe de todos esos. Algo así es en Nicaragua. Y la Organización de Estados Americanos no le acepta a ellos, porque dice, no, eso es una violación a los derechos, a los principios democráticos, porque, bueno, ahí la gente participa, ahí la gente participa. Y esto es otro punto que está también dentro de esto. Y precisamente es el artículo número, es el artículo número 1, que dice que los estados tienen libre determinación. Bien, si nosotros somos paladines de la democracia, y entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar la libre determinación que tiene aquel estado de organizarse de una forma diferente a la nuestra. Por ejemplo, el pueblo nicaragüense, esa sociedad nicaragüense, han decidido, han aceptado que así sea y así es. Si nosotros decimos, no, es que ellos están mal. ¿Y mal por qué? Porque no son igual que nosotros. No se supone que el pacto internacional les establece o se reconoce la libre determinación. Entonces no estamos respetando eso. De cierto modo, es incómodo, por ejemplo, cuando un gobierno opina sobre otro presidente como que si aquel presidente anda hablando mal de este país, ¿verdad? Ah, es que ahí son bien corruptos en ese país, hacen esto y eh, hay partidos de narcotraficantes participando. Estamos en una democracia y aquí así es como la sociedad participa. Por suerte, pues nunca ha llegado un gobierno de esos aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros deberíamos de respetar, digamos, el caso de Venezuela igual. Venezuela, a diferencia de Nicaragua, no hace eso de que un solo partido. Ahí sí hay bastantes partidos, pero como el partido del gobierno es el que tiene más dinero para hacer campaña, digamos, tiene más plazas de trabajo para darle a los demás y tiene mucho más gente, tiene una cantidad enorme de gente y esa gente los lleva al poder a cada vez que ellos convocan elecciones. Y los Estados americanos, la Organización de Estados Americanos, no les acepta. Por- Perdón, eh, no les acepta porque no son afines, digamos, a los intereses económicos. Esa es una batalla por intereses económicos. Bien, bueno, entonces espero que con esta la de tercera generación. La segunda generación, pues, es la libre determinación que tienen los pueblos de disponer, los estados, de disponer de sus recursos naturales. Ya aquí teníamos una gran generadora de electricidad que se llamaba Oshet 1 y 2, y por ahí aquel señor dueño de Pollo Campero, asociado con aquel señor dueño del Real Madrid, eran socios de esa. Desconozco quién era el que tenían como asociado al Estado, pero a ellos les concesionaron.
ese río para que lo utilizaran para generar energía. Luego regresa la energía. No es que sea gratis, ¿verdad? No es que ellos no hayan hecho ninguna inversión, ¿verdad? Pero ya regresa en cables la energía a nosotros y ya ustedes sí ya la tienen que pagar. Eh, no es que nosotros, no es que la población guatemalteca eh, esté consciente de eso, es y que acepte eso. No es, no es que lo acepte. Lo que sucede es que no está informada. Por eso es que nosotros tenemos un lema. Ese lema debería estar en la puerta de la universidad, así en gigantón, y enseñar a todos, porque el que no sabe es como el que no mira, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos recursos, muchos recursos naturales, muchos, muchísimos. Lamentablemente el sector privado es el que se ha aprovechado de eso y digamos, eh, hay un porcentaje muy mínimo, pero estamos hablando de una cantidad absurda que queda para el Estado, para, eh, para el hacer del Estado en beneficio de la mayoría. En esta generación de derechos de segunda generación, establece eso que que el Estado puede disponer, que tiene el derecho de disponer, pero deberíamos de estar todos informados, primero de qué tenemos, a qué precio lo estamos vendiendo y eh, cuánto de ese dinero de venta de nuestro petróleo, por ejemplo, se está yendo hacia hacia el programa de hacer en beneficio del colectivo, en beneficio de las mayorías. Bueno, y vamos a la tercera generación, que es el derecho de los pueblos. Porque, ¿por qué los pueblos, como ustedes pudieron ver, ellos eran los que estaban asentados ahí? Si esos señores se llegaron a poner allí fueron allí a hacer su casita de acampar y, ahí, y ya después ya construyeron una casa, ya después construyeron un edificio, ya después construyeron eh, una gran fábrica ahí en Virginia y se fueron extendiendo. Después vinieron un montón y después habían 7 países ahí metidos ya. Y a los pobres o pueblos que estaban ahí los arrinconaron hacia allá por Dakota del Norte, allá por Nevada, por Nebraska, por allá, mandándolos para el frío, para la parte fría. Entonces, los que han logrado sobrevivir hoy día tienen una declaración universal de los pueblos. Entonces, la protección a los pueblos indígenas, a los grupos étnicos, se ha convertido en una misión, en una declaración universal para los Estados miembros. Y como nosotros somos un Estado miembro, Guatemala ha sido fundante incluso de la Sociedad de Naciones. Guatemala ha tenido un papel relevante, digamos, bien con el famoso voto a Israel, que por cierto, uno de los principios que, uno de los principios que opera en esta clasificación y en estos dos pactos es la solidaridad y a manera de anuncio, porque tal vez no lo han visto. Palestina está pasando por crisis terrible y
la China le fue a dejar alimentos. Busquen por ahí, ese era el video que les iba a pasar, para que miraran cómo los chinos le dejaron caer del cielo, le dejaron caer un montón de alimentos, porque ellos están durmiendo en carpitas ahí después de que tenían sus edificios y sus grandes mansiones. Los israelíes les fueron a tirar bombas ahí, les rompieron sus edificios y están en puras piedras ahí, todo el, todo el país destruido, ¿verdad? No tienen agua potable, no tienen sanitario, no tienen nada. Entonces, estos señores, en un acto de solidaridad internacional, como principio de llevar a cabo o de darle cumplimiento a estos acuerdos, porque la China es parte, bueno, Palestina todavía no es un país reconocido, pero ese hecho no significa que no sean seres humanos, ¿verdad? A pesar de que... Y entiendo de algún modo que algunas personas se ponen del otro lado porque es una cuestión estrictamente política. De eso sí no nos queda duda, ¿verdad? De que sí es político el asunto. Pero eh, nosotros también hemos recibido ayuda. Cuando se rebalsó el volcán de fuego, hubo una reunión internacional aquí y nos hicieron donaciones. No me recuerdo con precisión qué cantidad de dinero recibimos, pero sirvió para crear comprar un terreno. Me recuerdo que el señor Jimmy Morales, cuando era presidente, compró un terreno y le construyeron casas nuevas a las personas, no allí en ese terreno tan hostil, ¿verdad? Tan peligroso que es esa loma, la falda del volcán, sino que en otro lugar. Ese dinero que nos donaron a nosotros en el ejercicio, digamos, o en el cumplimiento del principio de solidaridad internacional, ellos hicieron eso. Ya hemos tenido ayuda nosotros también. Bien. em, Terminemos con, eh, con el... Les dije que eran 9, ¿verdad? Entonces, pues, peguémosle una revisión a, a los otros. Los otros son convenios. Los, esto que estábamos mirando eran los pactos. Estos son convenios. Eh, la, el convenio sobre los derechos del niño, este sí es muy importante. De este nace esta ley, mira. Y, y este, el Consejo de Seguridad de la ONU, que es un órgano de la Asamblea de las Naciones Unidas, tiene esto, mire, los comités de sanciones. Yo ya les dije, ya les expliqué cómo se conforman, quiénes lo conforman, cómo se conforman. Y estos señores son los que revisan que se cumpla con con estos, con estos convenios que nosotros eh, con estos convenios que nosotros hemos firmado. Entonces, por ejemplo, vamos al Código Penal. Un menor de edad es inimputable. Si un menor de edad llega a tener problemas con la justicia penal, perdón, con el derecho penal, tiene un procedimiento especial en la ley PINA. Se entiende que es un menor de edad o se entiende que es un niño y que lo acoge el programa
o que lo acoge la convención sobre ¿Sí? lo acoge el contenido de la convención entre 0 y 18 años. Eh, si la policía llega a capturar a un sujeto que es menor de edad, pero no puede comprobar su edad y lo lleva ante la autoridad competente, que es el juez de primera instancia, la primera excepción que uno como abogado defensor puede plantearle es incompetencia. Si el juez no da lugar, en ese mismo momento, en ese mismo momentito, usted sale corriendo a presentar amparo porque hay una detención ilegal ahí. Si nosotros, si, entonces la corte cuando vea, sí, al lugar, vaya, mándelo para su casa. Porque si no, le cae, mire, el comité de los derechos del niño en la internacional. Porque si la corte le dice que no, sale usted a presentar el caso en la internacional. ¿Por qué razón? Porque nosotros, es parte de nuestra legislación. Este convenio nosotros sí lo tenemos ratificado. Caso número 2, CEDAW. CEDAW, la CEDAW, la de las mujeres. Licenciado, no sé si está utilizando otra presentación porque todavía tenemos la de generaciones de derechos. En serio, sí estamos usando otra. Disculpen, es que yo aquí bien entretenido con la presentación y solo yo la estoy mirando. Esta es otra. Y estos han avanzado demasiado porque yo les decía a ustedes que nosotros estamos atrasadísimos. La, aquí nosotros nos comprometimos en el convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, porque las mujeres guatemaltecas empezaron a votar hasta como en el año de 1946. Imagínense, o sea, las mujeres no eran, no eran, no tenían ese derecho político del que estábamos hablando al principio, de elegir y ser electo. Y a pesar de que pues el doctor Arevalo Bermejo hizo la gran hazaña de poder involucrarlas, eh, y el proceso fue muy lento, digamos. Miren que esta tiene su entrada en vigencia hasta como en 1981. Aún allí no es, hoy sale publicado en el Diario de Centroamérica o ya se agotaron los 15 días, 8 días, 60 días o 6 meses, lo que haya dado el Congreso de la República para que cobre vigencia, eh, y no que del siguiente día en adelante, sí, todos, ahora sí respetamos. No, hombre, si esa es cultural o sea, digamos, el machismo es cultural. Entonces, ir combatiendo prácticas que generación tras generación se han visto como normales, es una tarea titánica, ¿verdad? Entonces, ha sido todo un proceso y al punto de que
cuando salió la ley de femicidio y de otras formas de violencia en contra de la mujer, plantearon una inconstitucionalidad, porque decían unos abogados que la ley violenta el principio de igualdad contenido en la Constitución y la Corte los mandó por la puerta donde entraron. No, señores, ustedes son los que están mal, porque ustedes tienen la cultura machista tan arraigada que piensan que golpear a una mujer, sí es normal, ¿verdad? ¿Por qué no se agarra usted a golpearse solito? Si tantas ganas tiene de golpear a alguien, pero no le esté pegando nomás. Entonces, se considera, digamos, un acto discriminatorio creer que la mujer está como por debajo del hombro, ¿verdad? ¿No? Entonces, si no se le... Entonces, nosotros aquí sí tuvimos que entrar con artillería pesada al punto de que, primero que nace la ley, se crea eh, formas de violencia en sus distintas fases y se construye jurisdicción específica y derivado de ello tenemos los juzgados de femicidio. Entonces, yo les recomendaría a los hombres que están escuchando, que tienen aquí, y ustedes también les solicito que ahí en los círculos de sociabilización que tienen, informen a sus amigos, muchachos, no le pegan a las mujeres, porque si me vienen a decir ustedes a mí, o me llaman, o sea, que un día lo tienen detenido por violencia contra la mujer, ay, esas mujeres que están ejerciendo la jurisdicción ahí, señores, son difíciles. No le entregan al individuo, así sea la misma señora agredida la que se lo vaya a pedir, no se lo suelta. Gabriela, Licenciada, perdona que interrumpa su clase. Fíjese que no solo derivado de la creación de la ley de femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer nacen los juzgados con competencia para conocer de este delito, sino también fue creado un modelo específico para atender a todas aquellas mujeres que están siendo vulneradas, ¿verdad? En su ser físico, emocional, psicológico, como lo es el modelo de atención integral de violencia en contra de las mujeres, que en sus siglas es MAIMI, bien, muchas gracias. únicamente para que los compañeritos tengan de conocimiento. Muchas gracias. Eh, Ahí tienen al MAIME, por cierto, es un equipo que actúa en forma conjunta con otras instituciones y son veloces eh, y muy efectivos, digamos, ¿verdad? Entonces, ya el hombre guatemalteco, digamos, que ya pues vean desde cuándo estamos comprometidos nosotros, tenemos que cambiar esa cultura, ¿verdad? Pues, por, por las malas, digamos, porque no la quisimos o porque no la hemos querido, digamos, eh, llevar a cabo por las buenas formas. Bien, yo digo que la dejamos ahí. No les voy a incluir, creo que no les voy a incluir eso, ¿verdad? Solo hasta la Organización de Naciones Unidas les incluí. Y si quieren, lo que podríamos hacer mañana es que le pegamos una pequeña repasada a todo. Sí, hasta la ONU les. Esto sucedió en el sistema, esto a grandes rasgos sucedió en el sistema universal. Esto es lo que ha sucedido en el sistema universal, donde ya dijimos que es la base la que se alza para exigir derechos, remarcando, digamos, recalcando lo que al principio les indiqué, ¿verdad? Del concepto que ustedes lo tienen ahí en su documento, que dice que, que son exigencias
exigencias a la dignidad, la libertad y la igualdad humana en cada momento histórico, pues cada quien ha tenido que hacer su lucha. Hoy estamos en esta lucha porque ya, ya suscribimos estos convenios y tenemos que cumplirlos sí y solo sí. ¿De acuerdo? Entonces los miramos mañana. Espero que pasen una feliz tarde y éxitos con la otra clase. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, Lick. Eh, Gracias.